Forzado por el placer. Por el autor, Lim Seron Agridulce. Capítulo 4 Argolla. La tensión entre Alastor y Lucifer era palpable. Después de ese encuentro, la incomodidad se había apoderado de ellos. Alastor evitaba el contacto visual, ya que no podía evitar la vergüenza, sentía un rubor que le subía por la cara. Lucifer, por su parte, intentaba mantener la calma. Era comprensible que el demonio se comporte de esa manera, así que simplemente intentaba darle su espacio. Ambos ignoraban la posibilidad de volver a pasar por aquel vergonzoso acontecimiento, querían disfrutar de la agradable compañía y aunque Alastor ya estaba mejor, Lucifer no quería dejarlo solo. Sin embargo, tras otro vergonzoso acontecimiento, ambos decidieron mantener su distancia. Una noche mientras Lucifer estaba hablando con su hija, Alastor no podía soportar más la tensión. Aquel sello se había activado y aprovechando que no había nadie en la habitación empezó a autocomplacerse, se tocaba mientras recordaba lo que pasó aquella tarde, mordiendo sus labios para ahogar sus gemidos y al llegar al orgasmo no pudo evitar decir el nombre del rey. Pensó que esa noche no había sido descubierto, pero Lucifer lo había escuchado detrás de la puerta y aunque no había dicho nada, la tensión entre ellos aumentó. Ese suceso había sido un punto de inflexión, no podían permitirse el lujo de dejar que la lujuria tomara el control, así que decidieron limitar su convivencia y mantener una distancia segura. Lucifer se autopuso un horario. Por las noches se quedaba hasta que el demonio lograba quedarse dormido y regresaba a su habitación, por las mañanas despertaba temprano para acompañarlo en el desayuno. Charlaban un poco, después se retiraba para participar en los ejercicios que su hija preparaba y posteriormente volvía a la habitación para llevarle algo de comer. Era un poco tedioso, pero no le molestaba, el tiempo de calidad que tenía era agradable, aunque un poco limitado, pero valía la pena el esfuerzo. Además no le gustaría que Alastor esté solo, en estos momentos necesita todo el apoyo emocional que puedan brindarle, no quería dejar que se hunda en el oscuro abismo de la soledad y la depresión. Y realmente funcionaba, aunque aún no estaba listo para convivir y aún tenía un aspecto demacrado, no se sentía tan miserable, el poco tiempo que pasa con el rey le ayudaba a que su mente no se pierda en lo que había sufrido y cuando no estaba disfrutando de esa presencia angelical, miraba aquel patito de hule que había guardado con recelo para tener algo de compañía, recordando en ese tiempo a solas los momentos que pasaba con Lucifer, incluso antes de lo que había pasado. A pesar de que le traía tranquilidad, en algunas ocasiones aquellos pensamientos se volvían en su contra. El sello se convirtió en un gran fastidio, pues su cuerpo reaccionaba en momentos incómodos y mucho más cuando estaba conviviendo con Lucifer, revivía lo que pasó aquella tarde. Recordaba una y otra vez ese momento, sentir aquellos labios, las caricias, los dulces sonidos que se escapaban de su boca cada vez que el rey lo tocaba. No podía dejar de pensar en esa tarde, en ese momento y de cómo Lucifer no pudo culminar el acto. Parte de él estaba agradecido porque no se aprovechó de la situación como Vox, pero otra parte de él quería un poco más, morder su cuerpo cada vez que sentía esa sensación caliente, ser besado con pasión, dejarse poseer por los encantos del ángel caído, marcando su cuerpo como su propiedad. Alastor carajo, me convertí en un asqueroso pervertido. Aquellos pensamientos lo volvían loco y sin resistirse bajaba su mano lentamente hasta su entrepierna, acariciaba su miembro mientras fantaseaba con Lucifer. En ocasiones eso no le bastaba para calmar el calor en su cuerpo, así que se volteaba boca abajo y empezaba a dilatar su entrada metiendo un par de dedos simulando leves embestidas, fantaseando con el soberano mientras ahoga sus gemidos en aquella almohada que aún tenía rastros de su aroma dulce. Tras llegar al orgasmo se dejaba caer y se maldecía constantemente por lo que estaba haciendo. Cualquiera pensaría que por lo que le pasó, la simple idea de ser tocado nuevamente le provocaría asco y miedo. Sin embargo, pensar que es Lucifer quien lo hace, se convertía en una sensación de gozo, alegría y placer, tal vez porque era un ángel, tal vez porque él no buscaba aprovecharse de él o posiblemente toda esa pasión era provocada por el sello y todo eso simplemente era emociones falsas. Por un segundo creyó que sería buena idea cortar cualquier vínculo con Lucifer y marcharse lejos para no tener que lidiar con esos problemas, pero al pensar que ya no lo volvería a ver sentía un gran vacío en su pecho, como si le estuviesen arrancando una parte de su alma. Esa idea le ocasionaba un gran dolor, porque hay una gran posibilidad de que se separe de él,
su esposa puede regresar en cualquier segundo y tenga que marcharse con ella, dejándolo solo. Tal vez el verdadero motivo del por qué no llego más lejos sea que sigue casado, aún lleva esa maldita sortija en su dedo y posiblemente sigue con la esperanza de regresar con su amada Lilith. Imaginarse aquel escenario le provoca un gran nudo en la garganta y podía sentir como su corazón se hacía pedazos. No quería aceptarlo, pero esas cosas no están bajo su control, no podía simplemente tener al soberano solo para él, capturarlo como un alma cualquiera y tenerlo bajo su servicio. El miedo a perderlo era engorroso, pero le molestaba más sentirse como un maldito adolescente obsesionado. Maldecía una y otra vez aquel sello, pues de no tenerlo, no estaría pensando en Lucifer de esa forma y no estaría sufriendo así. En el recibidor el rey se encontraba recostado en el sofá, tratando de descansar un poco sus ojos, esperando que el café esté listo para llevárselo a su ex-roomie. Desde que volvió a su recámara nuevamente lo atormentaba el insomnio, al parecer ya se había acostumbrado a dormir acompañado. También meditaba sobre lo que pasó, aunque sabía que el sello era el causante de aquella reacción, se sentía un poco culpable. Ser el fruto prohibido no es algo bueno en esta clase de situaciones y necesitaba hacer algo al respecto, pero no era su fuerte deshacer hechizos de lujuria y sodomía. De eso se encarga Ozzy, desafortunadamente no ha podido contactarse con él, en estos momentos no se encuentra disponible, ya que la situación con el cielo y la muerte de Adam seguía siendo un problema para los pecados. A pesar de su desesperación, no quería apartarse del hotel por ningún motivo. Era obvio que podría ir al anillo de la lujuria sin problema, pero no quería dejar a su querido siervo solo. Y la razón era simplemente, aquel sello realmente es un gran problema y no por el simple hecho de que Alastor pierda la razón como en aquella tarde, también hay otra cuestión que lo pone tan ansioso. A pesar de saber muy poco sobre aquella magia, es bien sabido que esa cosa es como si tomaras un afrodisíaco muy potente, pero como se lo mencionó a Alastor tiene un uso adicional, logra que todo aquel que lo porte pueda aparecer de un lado a otro, por eso algunos proxenetas marcan a sus empleados con ese símbolo, así no pierden tiempo esperando a que lleguen a su próximo trabajo. Por ese motivo Lucifer no quiere dejar solo a Alastor por tanto tiempo, si Erion lo desea, puede llevárselo y tal vez en esta ocasión ya no lo vuelva a ver, por ese motivo está tan desesperado por contactar a Asmodeus sin la necesidad de apartarse de Alastor. Tampoco puede llevarlo con él, era complicado lograr que un alma humana se traslade a otros anillos, además aún no estaba listo para salir y mucho menos al reino de la lujuria. Sus heridas tal vez ya han sanado, pero su mente todavía está deshecha, así que no puede obligarlo a ir y más si no está seguro que aquel sello pueda quitarse, no quería darle falsas esperanzas. Angel Majestad, el café ya está listo. De repente aquel joven arácnido lo sacó de sus pensamientos, pues al parecer estaba tan metido en su mente que no logró escuchar la tetera. Lucifer le agradeció y lentamente fue a la cocina a preparar el café y el desayuno para Alastor. Ángel se percató que el rey necesitaba descansar un poco, se notaban mucho sus ojeras en aquella perfecta piel blanca y al juzgar por la forma en la que se encorva sus hombros están muy tensos. Quiso encargarse de la comida para que él fuese a dormir un rato, pero en contestación Lucifer dijo que estaba perfectamente y que ya estaba acostumbrado a la falta de sueño. Angel necesita relajarse, tal vez un día en el spa le sea de ayuda. Puedo agendarle una cita y de paso puede llevarse a Alastor. Lucifer a Alastor en un spa. Te daré $500,000 si haces que él acepte tan siquiera pisar ese establecimiento. Empezó a reír por la simple idea de proponerle esa clase de salida a Alastor. Angel bueno, ambos necesitan relajarse, por lo menos salgan a caminar un rato, me preocupa que siendo una pareja tan extrovertida se la pasen todo el tiempo en el hotel. Lucifer se sonrojó por aquel comentario y aunque ya había dicho que él no está en una relación amorosa con Alastor, sus acciones decían lo contrario, hasta Charlie ya sospechaba de esa peculiar cercanía. De creer que es simple amabilidad pasó a ser alguna clase de cortejo y para mantener la paz decidió guardarse sus comentarios, o por lo menos hasta que su colega se sienta mejor. Angel será bueno para ambos, esas caritas cansadas suplican por algo de paz y tranquilidad. El joven arácnido le preocupaba un poco el aspecto del rey y aunque no ha tenido la oportunidad de ver a Alastor en estos días, posiblemente él se vea peor, así que debía hacer algo antes de que esos dos arruinen su linda apariencia. Lucifer no creo que esté listo para salir.
Debemos esperar un poco más. En cierto modo Angel tenía razón, dejar de tener contacto con el exterior te hace vulnerable y aunque Lucifer se esfuerza por hacer que Alastor se sienta bien, claramente con el paso del tiempo no será suficiente, él sabe las consecuencias por aislarse del mundo. Francamente, no quería eso para Alastor, pero tampoco debía apresurar las cosas para él, solo han pasado un par de meses después de ese horrible acontecimiento y no quería obligarlo a hacer cosas que aún no se siente preparado a hacer. Angel, por lo menos sáquelo de esa habitación, insistía con que ambos deberían salir, él entiende perfectamente lo que Alastor tiene que soportar, pero debe de enfrentarlo antes que ese miedo y vergüenza se lo coman vivo. El rey se quedó pensando un poco, tal vez pueda hacer que conviva más con Charlie y los otros huéspedes, algo simple como participar en esos juegos que su hija hace o algo donde él se sienta cómodo. Lucifer, quizá, podamos hacer que cene con nosotros en el comedor o tal vez debemos llamar a un par de sus conocidos para que tenga alguna clase de contacto con el exterior. Hosker no debería esforzarse tanta majestad. Hosker interrumpió la lluvia de ideas, le preocupaba que Lucifer se había apegado tanto a su jefe. Lucifer, disculpa. Hosker se enamoró del tipo equivocado, él no es la clase de persona para tener una relación, ni siquiera para pasar una buena noche. Angel, Host, cállate. Ángel le dio un pequeño golpe, pues aunque está claro que no sabe sobre lo ocurrido, no era excusa para expresarse de esa manera. Hosker, solo digo que su majestad no debería involucrarse con él. Alastor es un maldito narcisista mentiroso y embaucador, capaz de todo con tal de conseguir una miserable gota de poder. Lucifer se molestó por aquellas palabras, aunque no iba a negar que Alastor era esa clase de demonio, no iba a permitir que se expresen de esa manera. Lucifer, si supieras lo que yo sé, no estarías hablando de esa forma. Hosker, yo lo conozco más que usted, majestad, él no es una persona de fiar. Solo lo está utilizando para obtener el trono. Lucifer, supongo que tienes razón, pero debes saber que por ahora, él tiene problemas más graves que busca solucionar. Hosker se refiere al tipo que lo dejó hecho mierda. Por favor, de seguro va a enfrentarse con él nuevamente cuando tenga la oportunidad. No quería que Hosker haga esa clase de comentarios y mucho menos en presencia de Alastor. En estos momentos necesita todo el apoyo para salir adelante y si Hosker no quiere hacerlo, mínimo debe hacer un esfuerzo para no hacerlo sentir tan miserable. Lucifer, te equivocas, lo último que quiere, es volver a ver a ese desgraciado. Hosker, no me diga que se tragó ese cuento del idiota deprimido, ese bastardo hace lo que sea para obtener lo que quiere, esa fachada de aparentar ser débil no me la trago. Angel, Hosker, basta. Ángel prefirió llevárselo antes que comentará otra cosa, más tarde tendrá una charla seria con él, pero por ahora debía hacerlo callar antes que saque de sus casillas a Lucifer. Lucifer, el enfrentamiento que tuvo no fue una pelea. Hosker lo miró confundido y entonces ¿qué demonios fue? Lucifer, no quiero decir algo de más, pero él realmente no está actuando, se marchó sin antes darle una pequeña indirecta a Ángel para reprender al cantinero por hablar de esa manera. Al verlo marcharse con el ceño fruncido, Hosker se quedó pensando por un momento. Si no fue una pelea, entonces ¿qué fue? Había sangre, heridas, rasguños, nada fuera de lo común en un enfrentamiento. No se enteró de nada más, aunque sí se percató de la falta de ropa, pero eso también era algo normal, la ropa puede rasgarse tras una pelea. Y las marcas en su cuerpo eran la mejor evidencia. Esas marcas de moretones, rasguños y mordidas. Mordidas en el cuello, en los hombros, en sus caderas. Quedó totalmente petrificado, tal vez no quería creer lo evidente, en ese momento simplemente ignoró la respuesta obvia, pues nunca pensó que Alastor estuviera metido en esa clase de problemas. Ahora todo tenía sentido, las veces que veía a Lucifer día y noche en aquella recámara comportándose como un sirviente a disposición de Alastor, a Ángel sacrificando horas de su tiempo libre para ir a charlar, apoyando emocionalmente a su jefe y aunque los demás en el hotel no sabían lo que había pasado, se comportaban amables y empáticos, hasta Baggy era amable con él. Se sintió mal por lo que había dicho y tal vez le deba una gran disculpa a Alastor. Con bandeja en mano, Lucifer fue a llevarle el desayuno a su querido cervatillo. Trataba de ignorar la pequeña conversación que tuvo con Hosker, pues no debía enfocarse en algo tan trivial, después de todo aquel gatito guarda mucho rencor por pertenecer al demonio radio, así que no puede culparlo por expresarse así.
Al llegar a la habitación, tocó la puerta un par de veces antes de entrar y se sorprendió que todo el lugar estaba lleno de pétalos de los cerezos que anteriormente había colocado. Pensó que al ver la primera flor rosada Alastor arrancaría aquellos árboles, pero él se encontraba tranquilamente sentado en el sofá, leyendo un pequeño libro mientras toda su alcoba se pintaba de rosa. Lucifer, creí que te desharías de aquellos arbustos coloridos. Sin apartar la mirada de su libro contestó en tono bajo Alastor: lo haré, algún día. Lucifer sonrió feliz al saber que sus creaciones le gustan, aunque sería difícil hacer que lo admita. Al acercarse para entregarle el café se percató que estaba disfrutando de una novela que podría decirse que es un clásico para cualquier lector amateur. Cumbres borrascosas. Lucifer, no creí que te gustaban las historias románticas. Alastor, es obvio que el romanticismo no entran en mis gustos literarios, pero una vez que empiezo un libro debo terminarlo. Aunque no me guste, es una manía que adquirí a lo largo del tiempo. Lucifer, entonces aprovecharé ese dato y te recomendaré algunos títulos que me encantan. Alastor: de acuerdo, pero si es así, usted también deberá leer mis clásicos. Lucifer: me parece bien, aunque espero que dentro de esos clásicos no estén La cabaña de William Paul, o historias parecidas, ¿por qué los quemaré? Alastor: claro que no, señor, no soy tan estúpido como para darle un libro de ese género. Es obvio que el mismo diablo aborrecía esa clase de novelas, aunque tenía curiosidad por saber qué opinaba sobre todos los escritos donde lo describían, estaba deseoso por conocer su versión de aquellas historias. Lucifer tomó asiento junto al demonio, comenzando con su charla habitual mientras tomaban café. Los temas de conversación eran algo frívolos, cosas del hotel, pequeñas anécdotas de los inquilinos, lo que Charlie le obligaba a hacer en sus actividades diarias, y ahora se añadió a la lista sus gustos literarios. Ambos compartían sus diferentes puntos de vista y en ocasiones comparaban lo que leían con su vida personal. Tras un rato Lucifer contempló que aquella carita sonriente ya no era lo de antes, se veía cansado y débil, a pesar de que se aseguraba de cuidar su alimentación, se veía más delgado, su piel perdió color al igual que su cabello. Ángel no estaba del todo equivocado, no es bueno que Alastor permanezca toda la vida en el hotel y mínimo debe salir a tomar aire fresco. Alastor: ¿pasa algo, majestad? Se percató que estaba siendo observado y aunque normalmente no es algo que le incomode, aquella penetrante mirada le provoca escalofríos. Lucifer: solo me estaba preguntando si tú quieres ir a dar un paseo. Me dijiste que me llevarías a conocer a una de tus amigas en algún lugar del pentagrama. Estaba un poco nervioso, parece que estaba invitando a una cita, no es que no quiera, pero no es un buen momento dadas las circunstancias, a menos que estuvieras mintiendo, no te juzgaré si solo querías impresionarme. Alastor: para su sorpresa, majestad, sí cuento con muchos amigos. Solo que no creo que sea una buena idea salir. Alastor bajó sus orejas, no sabía si estaba listo para dejar el hotel. La última vez fue capturado y estuvo metido en una situación desagradable y aunque no pretendía quedarse encerrado por toda la eternidad, no estaba listo para fingir que todo estaba bien ante el público y por lo que le comento Nifty, los medios de comunicación están esperando una entrevista de él para aclarar lo que le había pasado. Lucifer: yo estaré contigo en todo momento, así que no tienes por qué preocuparte. Le tomo la mano para apaciguar su mente y hazle saber que tiene todo su apoyo. Si no quieres lo entiendo, pero mínimo sal de esta habitación. Sé que amas tu bosque, pero el jardín del hotel está disponible para que te relajes un poco. Alastor aún no estaba del todo seguro, además pasar la tarde al lado de Lucifer será algo arriesgado, no quiere perder otra vez la razón y mucho menos en un lugar público como el jardín. Aunque estar con él no sea tan mala idea, posiblemente pueda acostumbrarse a la presencia del rey y llegue a adquirir alguna especie de inmunidad ante el sello. Alastor: de acuerdo, podemos ir al jardín, pero solo por unos minutos. Fue tanta la alegría de Lucifer que lo abrazó con tanta fuerza hasta al borde de dejarlo sin aliento, después lo cargó entre sus brazos y extendió sus alas, abriendo la ventana. Alastor: ¿qué demonios planea hacer? Lucifer: ir al jardín, tú accediste a eso. Alastor: sí, lo sé, pero ¿por qué demonios quiere salir por la ventana como un maldito vándalo? Usemos las escaleras. Alastor estaba algo nervioso por cómo Lucifer estaba a punto de saltar por la ventana. Normalmente no le tenía miedo a las alturas, pero por alguna razón sentía pánico, además ser cargado por el rey de esa forma era vergonzoso.
Lucifer tranquilo, no voy a dejarte caer. Al decir eso, sujetó con más fuerza y dio un pequeño salto para después desplegar sus alas. Por un segundo creyó escuchar un pequeño grito, no estaba seguro, pues el demonio se aferraba a su pecho y no podía ver su rostro. Al llegar al jardín bajó cuidadosamente al demonio radio, el cual estaba un poco tembloroso por la experiencia no grata. Lucifer, no creí que te diera miedo las alturas, reía por ver la expresión del demonio, parecía como si se hubiese subido a una montaña rusa. Alastor, no me da miedo, simplemente me tomo por sorpresa, molesto por aquella risa comenzó el recorrido, acomodó su traje y su cabello. Lucifer lo siguió de cerca. Contemplando las numerosas flores y los arbustos espinosos de moras que crecían en aquel hermoso paisaje, Alastor recordó su primer baile en una casa muy lujosa, la música agradable, la comida refinada y una numerosa cantidad de mujeres listas para bailar, pero lo que más le impresionó era el jardín, plagado de rosas, una fuente con agua cristalina que brillaban con luz de la luna, ese fue el lugar más hermoso que había visto, hasta ahora. El jardín del hotel era mucho más hermoso, en lugar de una fuente había un pequeño estanque con lirios y lo que aparentaban ser peces. Caminaron hasta llegar al centro del jardín, en el cual, encontraba un pequeño kiosco tapado por los arbustos y las enredaderas. Lucifer le cedió el paso al demonio, al parecer ese sitio era su objetivo cuando accedió a salir con él, pues el jardín parecía un laberinto y no era casualidad que se toparan con aquel kiosco. Sin tomarle importancia accedió a acompañarlo, había una mesa en el centro así que podían darse el lujo de quedarse unas cuantas horas admirando el paisaje sin ser víctimas de los rayos del sol. Alastor, odio admitirlo, pero este lugar es muy hermoso, es perfecto para tomar el té y terminar esa cursi novela. Lucifer, eso es una buena idea, para la próxima comamos aquí y pasemos la tarde leyendo. Alastor, suena agradable, pero para la próxima vez, usaremos la escalera como la gente normal. Entre una pequeña risa Lucifer accedió, era agradable saber que al demonio le gustaba el lugar. Por fin lograría sacarlo del hotel y poco a poco irían mucho más lejos, incluso pueden ir a su antiguo palacio, ahí el jardín es mucho más grande y colorido, solo espera que sus sirvientes estén cuidando bien de ese lugar. Ambos compartían una agradable charla sobre sus conocimientos sobre la botánica, o más bien era una pequeña pelea por saber quién sabía más sobre aquel tema y aunque el rey tenía más conocimiento, Alastor parecía un experto en esa área. Tras su evidente derrota Lucifer apreció unos bocadillos para hacer que su querido acompañante ya no lo humillara más y se enfoque en la comida. Pero Alastor se centró más en un ramo de rosas y en la caja de chocolates que se aparecieron a un lado de los bocadillos. No entendía bien del por qué le dio eso, pero logró percibirse un leve rubor en sus mejillas, ya que eso es lo que se le da a una dama cuando está siendo cortejada por un caballero. Alastor, y esto, Lucifer, son una disculpa, sé que esas son tus flores favoritas y aunque no te gustan los dulces, creo que estos serán de tu agrado. Alastor abrió aquella caja y percibió un aroma inconfundible. Aquel chocolate era amargo con una gran variedad de nueces y almendras, pero había un ingrediente más, sangre de ángel. Tras la batalla con Adam, muchos caníbales disfrutaron del gran festín como se les había prometido. Nadie logró describir el sabor de la carne de Angel, pues era diferente dependiendo de quién la coma. Dulce, amargo, picante, blando, crujiente, incluso algunos aseguraban que sabía a anhelo, dolor, satisfacción, sabores que no existían, pero si lograban sentirlo en su boca, nadie sabía cómo explicarlo, pero todos concordaron que era delicioso comerse a un ángel. Alastor degustó su regalo, posiblemente esos chocolates se convertirán en su único dulce favorito, gracias, pero yo no le traje nada. Lucifer, no te doy un obsequio con la esperanza que me dé algo, además ya te dije que es una disculpa por lo que pasó. Alastor no esperaba eso, Majestad, después de todo el sello fue el culpable. Lucifer, lo sé, pero yo debí parar después del primer beso, se encorvó un poco y evadió el contacto visual, pensó que tras esa aclaración Alastor analizaría mejor lo ocurrido, aunque sabe que eso no afectará su relación con él, mínimo espera un regaño, pero eso nunca ocurrió. Simplemente, aquel demonio lo observaba con la cara enrojecida. Alastor, está bien, la verdad no fue tan malo, esas palabras eran el reflejo de lo que realmente quería decir, yo no quería que paras.
Lucifer, entonces no estás molesto. Feliz por aquella aclaración, tomó las manos de Alastor fuertemente. Alastor no. Así que ya no se preocupe por nimiedades. Apartó la mirada y luchaba por hacer que sus latidos se controlasen. No quería activar el sello, no en ese lugar. Aquel agarre era tan fuerte que a pesar de tener guantes sentía la incomodidad de aquel anillo encargándose en su piel. Era molesto, pero lo que realmente le enojaba era saber que ese maldito trozo de metal simbolizaba el amor eterno que Lucifer le tenía a su esposa. Alastor, ¿usted sigue sintiendo algo por Lilith? No logró controlar su boca, aquel cuestionamiento fue un simple impulso de su corazón. Lucifer se puso serio, soltando sus manos se inclinó un poco hacia atrás. ¿Por qué me preguntas eso? Al ver la reacción del soberano se maldecía por lo que acaba de hacer, era obvia la respuesta, pero necesitaba escucharlo de él, necesitaba ahogar esos sentimientos de una vez por todas y poder eliminar aquel sello sin ninguna duda en su mente o corazón. Alastor sería la única explicación lógica por la cual se siente culpable por lo que pasó. Lucifer, ella es la madre de Charlie, es obvio que siento algo por ella. Alastor sintió como su corazón se estrujaba, bajo sus orejas y por un segundo sintió como sus ojos se humedecían, pero debía soportarlo, no importa qué tan doloroso sea, debe mantener la compostura. Sin embargo, por mucho que lo intentaba, Lucifer notó aquellas microreacciones. Lucifer, pero no es lo que especulas, lo que siento por ella no es amor o algo parecido, simplemente la quiero porque ella me dio a Charlie, pero no pretendo volver a su lado como su esposo. Alastor, entonces ¿por qué aún usa la argolla? Sorprendió por aquella pregunta, estiró su mano para contemplar mejor aquel trozo de metal. Entendía que tener siempre esa cosa en su dedo puede crear malos entendidos. Lucifer, lo tengo desde hace mucho tiempo que ya me acostumbré a usarla. También es una manera de recordar los errores que cometí, me hace saber que sin esos errores, no conocería a muchas personas y Charlie no estaría conmigo. Una sutil sonrisa nostálgica se apareció en su rostro y sus ojos reflejaban un poco de tristeza. Alastor, lamento hacerle una pregunta tan personal. Lucifer, está bien, no es algo que me moleste, pero ahora que lo mencionas, se quitó aquel trozo de metal y lo arrojó con toda su fuerza, asegurándose que esa sortija se pierda entre la vegetación. Debo cambiar de símbolo, ¿no crees? Alastor se sorprendió por lo que hizo, creía que Lucifer estaba muy apegado a esa joya y que nunca se desharía de ella, pero al parecer solo eran especulaciones suyas. Alastor, no era necesario hacer eso. Lucifer, claro que sí, hacer eso me libera de mi trato con Lilith, y ahora nada me impide estar con quien yo quiera. Aquellas palabras lograron erizarlo, no por el simple hecho de demostrarle de forma sutil que puede romper un contrato fácilmente, más bien por la indirecta declaración de amor. Lucifer, ¿estás bien? Se percató del color rojizo en sus mejillas y al parecer su respiración era algo acelerada. Por un segundo pensó que nuevamente el sello se había activado, pero no había un destello de luz en el vientre de Alastor o un cambio en su mirada como en aquella ocasión. Se acercó para revisarlo, tal vez no fue buena idea darle chocolates, al ser un ciervo esa clase de dulces puede ser tóxicos para su cuerpo, aunque de ser así ya se estuviese quejando del dolor, quizá algo en el ambiente es el causante de esa reacción. Alastor, si estoy bien, muy bien. Es mejor que volvamos, ya casi es la hora de la comida y hay mucho por hacer. Intentaba no tartamudear, pero los nervios lo traicionaban. Trató de alejarse con rapidez, pero chocó con el respaldo de la silla y como todo un cliché en las novelas románticas, Lucifer lo sujetó delicadamente para que no se resbalase. Lucifer, deberías tener más cuidado, Bambi, no quiero que te lastimes. El demonio estaba tan apenado por su torpeza que quería desaparecer y aunque podía hacerlo, no lograba moverse. La escena se detuvo en el tiempo, Alastor se sintió atrapado en la mirada de Lucifer, su corazón latía con fuerza, la proximidad del rey era intoxicante, y su olor dulce y seductor lo envolvía como una enredadera. Tomó la mejilla de Lucifer y se acercó lentamente hasta unir sus labios, la sensación era como un rayo de luz que lo atravesaba, calentando cada rincón de su ser, sintiéndose débil, sin voluntad para resistirse. Su mente gritaba advertencias, recordándole la tensión entre ellos, el peligro de sucumbir a sus deseos, pero su cuerpo no escuchaba, se rendía a la pasión, a la necesidad de estar cerca de su amado, no quería pensar en lo incorrecto, solo quería perderse en esa sensación.
Lucifer tampoco estaba dispuesto a separarse, aquellos movimientos eran torpes y bruscos, pensó que posiblemente era por la desesperación y el deseo, pero en aquella ocasión pasó exactamente lo mismo, al parecer Alastor era pésimo besando, aún así no tuvo la intención de detenerse. Lentamente, comenzó a tomar el control sin sobrepasar el límite, el contacto debía ser sutil y tierno, quería resaltar más el cariño que se tenían que el deseo sexual y tal vez por ese motivo aquel sello nunca se activó. Aunque ninguno de los dos quería separarse, la falda de aire los obligó a hacerlo. Lucifer estaba algo inquieto. Lucifer, ¿estás seguro que esto es lo que quieres? No lo dijo en término con doble sentido, lo decía para saber si era prudente formalizar su relación y hacerlo su pareja oficial. Alastor, yo, no lo sé, realmente no tengo idea de lo que quiero, no sé si esto es real o una maldita farsa. Solo sé que no puedo apartarme de ti, agachó la cabeza dejándose caer en el pecho del soberano, por favor, solo te necesito a mi lado. Lucifer, tranquilo, comprendo lo que sientes. Lucifer envolvió sus brazos alrededor de Alastor, acunándolo contra su pecho. Lucifer, he estado tanto tiempo solo que yo también tengo mis dudas sobre si lo que siento es real o un simple capricho. Colocó sus manos en las mejillas de su acompañante para mirarlo directamente a los ojos. No sé qué es esto, pero no puedo negar la conexión que hay entre nosotros. Alastor, y si mis sentimientos resultan ser producto de esta maldición. Lucifer, es un riesgo que estoy dispuesto a aceptar, incluso si vuelves a odiarme, no me arrepentiré de nada. Odiarlo. Era cierto que cuando lo conoció no le agradaba en lo absoluto, pero conforme pasó el tiempo logró sentir un gran aprecio hacia él, además no podía odiarlo después de todo lo que había hecho por él. Alastor nunca lo odiaría, colocó sus manos alrededor de su cuello, acercándose para retomar el beso. La boca de Lucifer se unió nuevamente con la de Alastor, como si estuvieran sellando un pacto. Sentían como sus dudas y miedos se desvanecían con aquel beso, en ese momento, nada más importaba, solo la conexión que sentían, la pasión que los unía. Al separarse del beso, Lucifer soltó una pequeña sonrisa, debo enseñarte a besar. Ruborizado por aquella aclaración hizo una leve mueca. Alastor, no soy muy diestro en ese campo, pero para ser un principiante no creo hacerlo tan mal. Estaba apenado por saber que sus besos no están a la altura del gran Lucifer, espera mejorar en ello para no tener alguna clase de problema en el futuro. Lucifer, tranquilo, con la práctica te convertirás en todo un maestro. Ambos comenzaron a reír, aquella escena era muy adorable, parecían dos adolescentes enamorados. Disfrutando de aquel momento, no se dieron cuenta que estaban siendo observados por dos personas que casualmente estaban en el balcón del hotel. Charlie y Baggy observaban con una mezcla de sorpresa y curiosidad aquella romántica escena. Baggy, es extraño verlos juntos, habló Baggy para romper el silencio. Charlie simplemente asentía, sin despegar la mirada. Charlie, sí, pero después de todo lo que ha pasado, es obvio que tengan esa clase de conexión. Al notar su rostro preocupado, Baggy se acercó a Charlie, abrazándola suavemente. Baggy, ¿estás bien? ¿Te molesta que tu padre salga con Alastor? Charlie, no es que me moleste, solo es difícil pensar que mi padre esté con alguien más. Espero que ninguno de los dos termine lastimado. Baggy la entendía perfectamente, sabía que la relación con su padre era complicada, pero aunque no ha convivido mucho con él, sabe que ha estado pasando un mal momento desde que su madre se fue, así que puede entender su miedo a que Lucifer pase por otra decepción amorosa. Ambas se quedaron en silencio por un momento, observando la escena desde el balcón. Charlie, espero que funcione, dijo Charlie finalmente para volver con sus tareas diarias. Ambas volvieron adentro sin percatarse que no eran las únicas que apreciaban aquella romántica escena. Un pequeño dron estaba grabándolos desde lo alto, enviándole los videos al dueño de ese aparato. Box se encontraba en aquella oscura habitación, rodeado de monitores, centrado su mirada en Alastor y Lucifer. Aunque sus heridas no han sanado del todo, no eran un impedimento para seguir trabajando. Había mandado a vigilar al Hotel Asbin, pues quería saber cómo se encontraba Alastor. Era hipócrita de su parte, pero estaba preocupado por él. La culpa lo carcomía vivo, pues a pesar de odiar al demonio radio, no debió experimentar esa clase de tortura, aunque otra parte de él no se arrepentía del todo. La forma de sobrellevar lo ocurrido fue aferrarse en lo que pasó minutos antes, cuando vio a Alastor desnudo en aquella oficina.
Recordaba aquel momento glorioso que pasó con él, sentir sus labios, su suave piel, esas expresiones eróticas cada vez que lo hacía suyo, ese excitante recuerdo que no cambiaría por nada y daría lo que fuera por repetirlo. Sin embargo, al verlo con Lucifer, esa fantasía ya no era posible. Un nudo en la garganta se formaba al ver la felicidad en el rostro de Alastor y aunque sabía que no tenía ningún derecho a sentirse así, no podía evitarlo. De repente uno de sus empleados entró a su estudio, interrumpiendo sus pensamientos. Señor, alguien lo busca. Sin apagar los monitores se despegó de la pantalla y salió de su estudio. Al entrar en la sala de recepción, se quedó atónito al ver al desprendible invitado. Erion, veo que ya estás mejor. Erion se paseaba por todo el estudio, contemplando los recortes y toda la publicidad que estaba adornando las paredes. Era algo impresionante, tal vez pueda sacar algo de provecho de ese televisor. Vox, ¿qué mierda haces aquí? Erion, vengo a formalizar el trato, todavía necesito tu permiso para demoler ese estúpido edificio celestial. Tus compañeros ya firmaron, así que solo faltas tú. Vox se sentía abrumado, pero debía actuar con normalidad, pues aunque odiaba a ese tipo, no era una buena idea hacerlo enojar, así que solamente firmaría aquellos documentos sin poner alguna objeción. Mientras esperaba, Erion pasó su mirada al gran cuarto de televisión que estaba con la puerta entreabierta y pudo observar una pequeña imagen congelada de Lucifer con Alastor, aunque no podía distinguir bien qué hacían, estaba seguro que se trataba de ellos dos. Se acercó a ese cuarto, pero el instinto protector de Vox se activó, y cerró la puerta antes de que Erion pudiera entrar. Vox, ya firme, ahora lárgate. Erion, no me iré hasta ver por qué demonios están juntos. Vox, lárgate ahora de mi maldito estudio. La situación se volvió tan tensa que los guardias de seguridad entraron corriendo al escuchar aquellos gritos, dispuestos a sacar a Erion a la fuerza, pero este no se inmutó. Erion, creo que sigues sin entender tu situación. En ese momento aquel sello que Vox portaba empezó a brillar. De repente, se sintió algo mareado, como si hubiese tomado una cantidad elevada de alcohol. Su cuerpo se volvió tan pesado que sus piernas no lograron resistir cayendo al suelo. Los guardias de seguridad se apresuraron a ayudar a Vox a levantarse. Erion simplemente se quedó mirándolo. ¿Vas a mostrarme o tendré que hacerlo por la fuerza? Estaba a punto de tronar sus dedos y Vox comprendió que si no obedecía volverá a repetir lo que pasó en aquel despecho, así que con un gran nudo en su garganta accedió a mostrarle los videos. Tras abrir la puerta se maldecía a sí mismo por meter nuevamente a Alastor en problemas. Sin embargo, esta vez agradecía que el rey del infierno esté ahí para cuidarlo, así que no tendría por qué preocuparse. Erion, ese maldito hijo de puta. Erion no pudo esconder su gran enojo al ver a su querido Lucifer al lado de Alastor. Es tan furioso que con un simple golpe logró destruir toda la mesa del ordenador haciendo estallar varios monitores. Salió de aquella habitación marcando por teléfono a uno de sus contactos para pedirle que reservara una habitación junto con un pedido para un castigo mortal. Vox imaginó que al ver que Lucifer estaba tan apegado a Alastor, Erion pretendía atacarlo y aplicarle el mismo castigo que con ellos. Vox, planeas enfrentarte a Lucifer. Terminarás bajo tierra antes de tan siquiera poner un pie en el hotel, sonrió, pues nadie es tan estúpido como para encarar al rey del infierno. Sin embargo, esa expresión de felicidad se borró al instante cuando vio a Erion sacar un pequeño frasco con un líquido brillante. Vox retrocedió al ver cómo Erion se acerca a él. Sus guardias se colocaron en medio, pero de alguna forma terminaron en el suelo con un simple toque. Erion, Lucifer, mi objetivo es ese malnacido venado. Se sacó el anillo que portaba en su mano, mostrando la pequeña aguja que se escondía en este. Vox retrocedió un poco, estaba totalmente indefenso, ya que a diferencia de Alastor aún tenía heridas que todavía no sanaban del todo. Vox, no te dejarán acercarte a él, así que déjalo en paz, intentó amenazar, pero su voz temblaba de miedo. Erion, tal vez yo no pueda ir por él, pero él sí puede venir a mí. Y para asegurarme de que así sea, tú tendrás que apartarte de mi camino. Con un movimiento rápido y preciso, Erion lo tomó de las mejillas y lo obligó a beber aquel líquido extraño. Vox intentaba poner resistencia, pero sintió que su visión se desvanecía, y su cuerpo se debilitaba. Intentó luchar, pero era demasiado tarde, aquella sustancia comenzó a hacer efecto. Erion, esto te mantendrá dormido mientras me ocupo de ese venado insolente.
Box contempló a Aerion marcharse, debía hacer algo, tenía que advertirle a Alastor o a Lucifer, pero se sentía tan débil que apenas lograba mantenerse de pie. Aún así, estaba dispuesto a ayudar. Con las pocas fuerzas que le quedaban intentó caminar. Posiblemente si logra ser de ayuda, pueda ser absuelto de lo que hizo. Cuando Alastor y Lucifer terminaron su merienda volvieron a entrar al hotel, las miradas curiosas y sonrisas empezaron a rodearlos. Aunque Charlie y Baggy no dijeron nada de lo que vieron, era evidente que había surgido algo entre ellos. El joven arácnido se acercó. ¿Angel se divirtieron en su cita?, preguntó, elevando una ceja. Alastor se ruborizó, no fue una cita, solo salimos a caminar. Angel, claro. Y las flores con los chocolates los encontraron en el camino. Alastor, son una disculpa. El arácnido se burló. Angel, disculpa. Tan rápido nuestro querido rey la cagó. Por fortuna sabe cómo remendar sus errores. Alastor se sintió incómodo, pero Lucifer lo tranquilizó con un gesto. Angel, le dije que era mejor ir al spa, nada es más satisfactorio que un buen masaje para deshacerse de la tensión. Alastor hizo una mueca de desagrado. Alastor, qué horror, odio esos lugares. Angel, sé que no te gusta la idea, pero puede que te ayude, además puedes saltarte la parte de tomar un baño, ya sabemos que no te agrada hacer eso. Nuevamente dudaban sobre su higiene, tal vez deba cambiar algunos de sus productos a alguno con un aroma más dulce y así ya no se burlen de su aseo personal. Alastor, iré a mi habitación, no pienso seguir escuchando tus estúpidas críticas. Lucifer, la comida estará lista en 1 hora, será lindo que por esta ocasión nos acompañes a comer, comentó Lucifer alegremente. Alastor accedió y continuó con su camino. Angel, al parecer se divirtieron mucho. Ángel quería saber más sobre cómo les había ido en su cita, era obvio que algo había pasado para que llegaran tan alegres. Nifty nunca había visto a Alastor tan feliz después de un paseo, a menos que haya matado a alguien en el camino. Nifty también estaba algo curiosa por saber lo que había pasado. Lucifer asintió, su sonrisa iluminando el espacio. Sí, fue un paseo encantador. Charlie se acercó forzando un poco su sonrisa. Me alegra ver que te divertiste y no quiero estropear tu felicidad, pero necesito hablar contigo. Lucifer, claro cariño, dijo sin dejar de mirar por donde su cervatillo se había marchado. Charlie, la relación que tienes con Alastor es algo serio. Ya son novios y posiblemente quieren un poco de intimidad, tal vez piensas regresar a tu palacio, pero no creo que debas precipitarte a... Lucifer se puso algo nervioso por el repentino comentario, nunca imaginó en cómo tener una pareja afectaría a su hija y la verdad no planeaba decirle nada hasta que tenga más estabilidad en su relación. Lucifer, novios. No sé de qué me hablas, manzanita, mintió para no preocupar a su hija, pero era obvio que ella sabía la verdad. Nifty ya son pareja oficial canon. La pequeña mucama celebró la gran noticia saltando de un lado al otro como una niña entusiasmada. Ángel ni siquiera se impresionó por ello, él tenía otra clase de dudas. Es obvio que son pareja, aquí la verdadera pregunta es si ya han cogido. Ahora Hosker lo regañaba por aquel comentario, bajo las circunstancias no era correcto preguntar sobre la intimidad de esos dos. Angel, ¿qué? Todas esas veces que se han quedado solos en esa habitación debió haber pasado algo entre ellos. Lucifer se sonrojó por lo que decían y quería aclarar que él jamás se aprovecharía de Alastor. No hemos hecho nada de nada, solo hemos dormido juntos. Un silencio grande se prolongó, pues, aunque todos sabían que Lucifer se quedaba en la habitación del demonio radio, nunca cruzó por sus mentes que hubiesen tenido esa clase de cercanía. Durmieron juntos, todos comentaron al unísono, ya que en el infierno hacer eso es más impactante que tener relaciones sexuales. Lucifer intentó tranquilizar la situación, pues la pequeña mucama y Ángel empezaron a planificar su boda con Alastor. Lucifer fue para ayudarnos a descansar, solo eso. Angel, qué terrible excusa. Lucifer, mira quién lo dice, tú y el cantinero también duermen juntos y nadie hace un gran alboroto por ello. Angel, es diferente, nosotros no solo dormimos. Hosker, Ángel, cállate. Hosker se sonrojó por aquel comentario, no quería que la atención se centrara en ellos. Entre tanto alboroto, Charlie se percató que su padre ya no portaba su anillo de compromiso. Ella sabía lo importante que era para él y desecharlo, así significa que realmente quiere algo serio con Alastor. Charlie, se acercó a su padre para tratar de comprender lo que estaba pasando. Papá,
es obvio que sientes algo por él y no sé si Alastor sienta lo mismo. Lo tomo de las manos, solo quiero que seas feliz, entiendo que la relación que tienes con mamá ya no es la misma y tienes que seguir con tu vida amorosa, pero seguro que Alastor es una buena opción. No lo malentiendas, me agrada ver que ambos están felices, pero todos sabemos que no es del tipo de tener relaciones románticas y no quiero que ninguno de los dos termine herido. Entendía la preocupación de su hija, tras la separación con su esposa, se aisló del mundo y se había alejado de sus seres queridos, incluida Charlie. La dolorosa experiencia lo había llevado a cuestionar su capacidad para amar y ser amado. Pero realmente quiere a Alastor, lo que siente por él es tan fuerte que no puede ignorarlo. Lucifer, tranquila manzanita, yo sé que no es fácil de comprender, pero ya somos adultos, sabremos manejar esto, así que no te preocupes. Lucifer sonrió, agradecido por la preocupación de su hija. Mientras tanto, en la habitación, Alastor colocaba el ramo de rosas en un florero, sumido en pensamientos confusos respecto a lo que acaba de ocurrir. Ahora era la pareja de Lucifer. ¿Qué significaba exactamente? ¿Cómo debía tratarlo? Debían pasar más tiempo juntos. Su mente estaba llena de preguntas. El sello ya no era un gran problema, ya que Lucifer estaba dispuesto a satisfacerlo, pero ¿y si llegaba a hacer algo que no le guste? Y si, por culpa de aquella horrible experiencia, terminaba echándolo todo a perder. Alastor se sentía abrumado. Había visto millones de relaciones amorosas a lo largo de su vida, pero no sabía cuál tomar como referencia, no sabía cómo interactuar con su novio, cómo manejar sus emociones y expectativas. Justo entonces, un pétalo se posó en sus labios, había olvidado que los cerezos que Lucifer había plantado en su baño habían florecido, aquel tacto se sentía tan suave, como los labios de su amado. En ese instante, se sintió en paz, y su mente logró tranquilizarse. De repente, aquel símbolo comenzó a brillar. Eso pasaba cada vez que pensaba mucho en Lucifer, así que no sospechó de nada. Sin embargo, una extraña niebla espesa empezó a emanar entre los árboles de su baño, por las paredes y debajo de la puerta, era una situación extraña. Alastor, ¿qué demonios está pasando? Aquel humo empezó a rodearlo, envolviéndolo en una atmósfera opresiva. Mi querido siervo, una voz susurró, erizando su piel. El sonido se esparcía por toda la habitación como un eco que trataba de hacerlo enloquecer. La reconocía aquella voz, una que aún seguía atormentándolo en sus sueños. Alastor, no, no, Lucy, intentó gritar, pero el humo lo envolvió, metiéndose por su garganta evitando que pronunciara alguna palabra. Lentamente, se desvaneció entre la niebla, desapareciendo sin dejar algún rastro. La habitación quedó vacía, solo con el ramo de rosas y el florero como testigos del extraño suceso. La niebla se disipó lentamente, dejando detrás un silencio inquietante. En otro lugar, Lucifer sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Su corazón latía con ansiedad, y su instinto le decía que algo había sucedido con Alastor. Se levantó para ir a buscar a su amado y asegurarse que estaba bien. ¿Baggy, pasa algo, majestad? Baggy se dio cuenta que estaba algo intranquilo. Lucifer creía escuchar algo. Iré a ver cómo está Alastor, no es bueno dejarlo solo por tanto tiempo. Angel, será mejor que no lo hostigue tanto. Angel lo interrumpió, de seguro está en el baño, tratando de satisfacer tanta felicidad, comentó Ángel haciendo un pequeño movimiento con su mano. Oscar le dio un pequeño golpe, no seas imprudente. Angel, ¿qué? ¿No vieron esa carita? Sus ojos brillaban tanto que me dejó temporalmente ciego. Lucifer quería responderle, pero en ese instante la televisión se encendió sola. Vox apareció, casi a rastras, se veía tan débil que parecía que en cualquier momento se iba a desmayar. Sin embargo, a Lucifer no le importó que tan mal esté ese malnacido. Cuando se enteró lo que le había hecho a Alastor, prometió que iba a matarlo cuando tuviese la oportunidad. Aquel demonio televisivo se atrevió a hacer algo imperdonable, aunque Alastor no le comentó mucho, sabía perfectamente que Vox abusó sexualmente de él y gracias a ello fue la causa por la que ambos terminaron en ese estado. Ahora tenía sentido del por qué Vox había sido víctima de Erion. Ese imbécil odiaba compartir lo que decía que era de su propiedad y aquellos que se atrevían a tocar sin su permiso, lo lamentaban por el resto de su vida. Lucifer, maldito despreciable hijo de perra. ¿Qué carajos haces aquí? Charlie intentó calmarlo, pero Lucifer estaba fuera de control,
quería hacer algo al respecto, pero la última vez que se interpuso Alastor se involucró en una pelea que lo dejó muy lastimado. Box con dificultad empezó a decir una y otra vez, está en problemas. Él necesita ayuda. Lucifer se negó a creerle. Está en su habitación, está a salvo, pensó que esto solo era un engaño de aquel televisor de cuarta para distraerlos. Pero Box insistía. No, el imbécil de Erion se lo llevó. Lucifer se enfureció aún más. ¿Qué? ¿A dónde carajo se lo llevó? Responde. Box quería responderle, ser de ayuda, pero su cuerpo estaba tan débil que no pudo soportar más, terminó inconsciente. Charlie, debemos encontrarlo, dijo Charlie, preocupada. Lucifer, ¿pero dónde? Ni siquiera la otra vez pudimos encontrarlo hasta que Erion lo dejó ir, dijo Hosker igualmente preocupado. Lucifer no perdió tiempo y extendió sus alas. Charlie, contacta a Asmodeus. Él debe saber dónde carajos está ese malnacido. Se marchó de inmediato, pues era urgente localizar a Alastor cuando antes. Nifty, yo iré al barrio caníbal para ver si Rosie puede ayudarnos a cubrir más terreno. Nifty salió corriendo, seguidos de Angel y Hosker. Comenzó una búsqueda desesperada por todo el infierno, nada más importaba en ese momento, solo querían encontrarlo y asegurarse de su seguridad. Lucifer estaba empeñado a hacer lo que sea con tal de encontrarlo, no le importaba si debía poner de cabeza a todo el infierno, debía ayudar a su querido novio. Alastor se encontraba algo aturdido, la luz violeta en la habitación no era de ayuda para recuperar su conciencia. El lugar parecía sacado de un burdel o uno de esos clubes nocturnos que Ángel frecuenta. De repente, una voz furiosa resonó en la habitación. Erion, maldita perra mentirosa. Un golpe brutal impactó en su rostro, seguido de una lluvia de insultos y amenazas de muerte que helaban la sangre. Erion, me aseguraste que no estabas cogiendo con mi manzanita. Alastor, no, no lo hago. Erion, no mientas. Erion agarró a Alastor del cabello, pensando en cómo debía castigarlo, pero era más que obvio lo que planeaba hacerle, la verdadera pregunta era con qué debía iniciar primero. Lo arrojó a la cama con brutalidad. Erion, mi plan contigo era simple. Cogerte un par de veces y después dejarte ir cuando esos estúpidos overlords firmarán el trato. Pero cometiste el estúpido error de meterte con la única persona que no debías. Alastor se estremeció, aterrorizado ante la crueldad de Erion. Su corazón latía con desesperación, rogando por una salida, por un milagro que lo salvara de las garras de ese demonio enfermo. Erion, hay dos cosas con las cuales no debes meterte, mi trabajo y mi placer. Se subió sobre Alastor sujetándolo del cuello, pero hay una tercera cosa que nunca pensé en advertirle a mi puta. Apretó su agarre provocando que Alastor comenzara a perder el aliento. Lucifer es mío. De repente, un pequeño pato de hule cayó del pantalón de Alastor, liberándose de la cadena que lo sujetaba. Erion sabía todo de Lucifer y sus patos eran un producto no tan accesible. Son algo costosos, además él tenía una especie de apego emocional con cada uno de ellos y el simple hecho de obtener uno, es porque tenía dinero o una buena relación con Lucifer. Erion, esto no es fácil de obtener, soltó a Alastor y tomó aquel juguete de goma, no se ve que tengas tanto dinero como para comprar uno, sabía que en ocasiones Lucifer se los regala a aquellos que considera especiales. Alastor intentó recuperarlo, pero Erion lo tomó fuertemente entre su mano e invocando las llamas infernales lo derritió ante sus ojos. Erion, ¿crees que eres especial para él? Se burló, sujetándole el rostro, solo eres un depósito de semen. Al decir eso comenzó a acariciar la entrepierna del demonio radio, haciéndolo estremecer. Siento lástima por aquel que le vendiste tu alma, su voz llena de desprecio y sarcasmo. Mientras su mirada se clavaba en Alastor como un cuchillo afilado, penetrando en su alma y exponiendo su vulnerabilidad. Perdió una gran perra, una joya que podría haber sido utilizada para placeres mucho más refinados y obscenos. La palabra, perra, resonó en la habitación como un insulto, haciéndole sentir a Alastor como un objeto desechable. Erion se inclinó arrebatándole un beso e intensificando sus caricias. Erion, si 5 hombres fueron mucho para ti, ahora espera para ver lo que 30 podrán hacerte. Se levantó de la cama para dirigirse a la puerta. La imagen de 30 hombres con sus ojos lascivos y sus manos ásperas, se grabó en la mente de Alastor como una pesadilla. Erion sonrió, su rostro desfigurado por la crueldad, disfrutando del miedo que inspiraba. La habitación parecía cerrarse sobre Alastor, el aire espeso y pesado,
como si estuviera siendo enterrado vivo, su corazón latía con desesperación, su mente llena de terror y pánico. La idea de ser sometido a tal sufrimiento era insoportable, y la certeza de que Lucifer no podía salvarlo lo sumió en una desesperación absoluta. No quería morir, no de esa forma. El miedo que lo consumía se transformó en una fuerza que lo impulsó a defenderse. Se levantó y cambió su forma, sacando varios tentáculos que estaban a punto de atacar. Erion, vas a lamentar todo lo que me has hecho, malnacido. Erion simplemente sonrió. Alastor sabía bien lo que significaba, se lo había dicho a Charlie hace mucho. Ver una sonrisa en un rostro no significa que sabes qué pasa en su interior. Una sonrisa es una herramienta valiosa, inspira a tus amigos, mantiene a tus enemigos adivinando y asegura que no importa lo que venga, eres tú quien tiene el control. Ahora aquella frase era usada en su contra, sin embargo, eso no lo detuvo, iba a salir de ahí cueste lo que le cueste. Sus tentáculos serpentinos se extendieron hacia su opresor, sin embargo, este estaba listo para defenderse. Aquellos golpes parecían no causarle ningún daño, cada vez lograba esquivar los ataques de Alastor. Erion parecía disfrutarlo, para él eso no era nada. Claramente sus años de experiencia tratando de sobrevivir en el infierno se reflejaban en sus habilidades en combate, no era la primera vez que trataba con demonios así de poderoso, podía presumir que una vez se enfrentó con un Goetia y salió ileso. La habitación se convirtió en un escenario de batalla. El aire estaba cargado de tensión, y el destino de Alastor pendía de un hilo, luchaba con todas sus fuerzas, decidido a vencer. Erion ya se estaba cansado de esos ataques que poco a poco lo llevan al límite, así que de un simple chasquido activó el sello y logró terminar de una buena vez con esa pelea absurda, sometiendo a Alastor con facilidad. Erion, qué perra tan problemática. Erion se acomodó su ropa y su cabello, más te vale comportarte ante nuestros invitados. Tras decir eso, la habitación se llenó de hombres y mujeres de diferentes complexiones, todos con una mirada lasciva y hambrienta. Para cualquier sádico sexual, ese momento sería el mejor de su vida, pero para Alastor era total lo contrario. Su corazón latía con desesperación, su mente se llenó de terror, era como si estuviese en medio de un bosque lleno de lobos hambrientos. Esperaba el primer ataque con miedo, sin embargo, ninguno se acercó a él, simplemente se quedaron parados alrededor de la habitación. Alastor no entendía qué estaba sucediendo, pero debía hacer todo lo posible para salir con vida de ese lugar. Alastor, por favor, yo haré lo que quieras, lo que tú pidas, seré una perra obediente. Erion, más te vale serlo, porque de eso dependerá cómo vas a pasar tus últimas horas en el infierno. Erion lo tomó de la cintura y lo llevó nuevamente a la cama, pero antes de que te aniquilen, voy a disfrutar por última vez de tu cuerpo. Alastor se estremeció, su corazón se llenó de terror. Sabía que su fin estaba cerca, y que no había escapatoria a la oscuridad que lo rodeaba. La muerte lo está esperando con los brazos abiertos.